El ser humano, desde que nace, comienza a aprender. Y aún así, en el transcurso de su vida, cuando piensa que ya lo ha visto todo, apenas no lleva ni la mitad. Porque así como empezamos a aprender, no terminamos de aprender, puesto que son muchas las enseñanzas de nuestras vidas. Cuando naciste, te forjaste metas, empezaste a aprender. Y es cierto, gritaste, lloraste. ¿Y todo por qué? Por una razón. Porque hiciste dar a entender al mundo que allí estabas, que estabas vivo y que ibas a ser alguien en la vida. Cuando nos referimos a los derechos humanos, es cierto, el ser humano desde que nace con derechos, derecho a una educación, derecho a vivir, a una buena estabilidad. Lamentablemente, siempre somos nosotros quienes hacemos derrumbar esos sueños, esas metas, esos objetivos. Cuando queremos ejercer nuestros derechos, ¿qué es lo que nos dicen las gentes? Ah, eres un argüendero. Ah, ¿qué estás haciendo un mal a la sociedad? Pero no. Un hombre, en una ocasión, se levantó ante una multitud y él empezó diciendo, tengo un sueño. Cuando Martin Luther King en 1963 se levanta ante la gente de Washington y les dice, tengo un sueño, y ve esas metas futuras, tenía solamente un propósito, el luchar por los derechos humanos de la sociedad, sin importar raza, sin importar color de piel, sin importar religión, y todo por qué, para un bien común, que era el que fuésemos uno mismo. ¿Qué te hace pensar que cuando ves a una persona con un buen auto, con buena ropa, con mejor estabilidad económica que tú, qué te hace pensar que sus derechos valen más que tú? ¿O qué te hace pensar que tú eres más inferior a todas las personas? Ante la ley somos iguales, no hay distinción, y estos son los derechos humanos. Cuando las personas se acercan a ti, se acercan por una razón, y es cierto, tú tienes el derecho de escucharlos y tienes el derecho también de ser escuchado. Lamentablemente, no siempre nos cimentamos en esos objetivos porque nos volvemos ignorantes ante ello y nos preguntamos a sí mismos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que estamos en lo correcto? Quizás cuando quieres alzar la mano para dar tu opinión, hay una persona que te dice, no, no la alces. ¿Y por qué no la alzas? ¿Qué acaso tiene poder sobre ti? Es cierto, hay leyes que se ejercen de acuerdo a a los malos hábitos, a las malas acciones del ser humano, es cierto. Pero también ponte a pensar si estás haciendo lo correcto. Creo que todos tenemos un libre albedrío que podemos pensar, conocemos lo bueno o lo malo, qué sé yo. Pero ahora yo te pregunto, ¿conoces tus derechos? De todos los derechos que tú tienes, ¿cuáles has ejercido de todos? Que llega un político y te empieza a aplastar y te ve como un nada. ¿Qué te hace pensar que él es mayor que tú? Cuando si te das cuenta, él vive de tus impuestos. Ellos viven de tu trabajo a día. Porque tú te sacrificas 8 horas diarias en un trabajo. Es más, ¿por qué no decirlo? Hasta más horas. Trabajando, sudando, bajo el sol. ¿Y qué te hace pensar que un funcionario sentado atrás de un escritorio,
quizás durmiendo, porque no tiene otra cosa que hacer. ¿Qué te hace pensar que esa persona tiene ese derecho, esa autoridad sobre ti? No, todos somos iguales. La igualdad es un derecho de todos. Muchas de las veces, cuando en nuestros hijos les inculcamos esos objetivos, esos valores, ¿cuántas de las veces no lo hacemos bien? ¿Por qué? Porque ves a un niño jugando con una pelota en la calle y a tu hijo le gustó esa pelota. ¿Y qué haces? Dices, ve y quítasela. Cuando la verdad no estás en lo correcto. Desde ahí le estás enseñando a menospreciar esos derechos, los valores que tú inculcas a esas personitas, incluso los valores que tú tienes. ¿Qué te hace pensar que el día de mañana no eso que tú le estás inculcando a esa personita o eso que tú hagas hoy en día, qué te hace pensar que no te va a afectar? Sí afecta y afecta mucho. Como ya lo hemos dicho, cuando Martin Luther King, ¿con qué finalidad se levantaba? No vio algún temor, no vio algo malo, sino él pensaba solamente en que se vieran todos, todos los seres humanos como uno solo, que nos viéramos, que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos sueños, tenemos metas y que podemos ser mejores que todos. Y no quiere decir, con lo que acabo de decir, de mejores que todos, no quiere decir que yo voy a ser mejor que tú, no, porque hay capacidades para cada ser humano, es cierto, pero todos podemos lograr lo imposible, todos podemos ejercer lo que a gracias a esfuerzos, a gracias a que luchamos día a día, ejercemos esos sueños los podemos ejercer, podemos lograrlos. Y es cierto, si tomamos en cuenta que hoy estamos, ¿qué te podría decir? En un lado, quizás en el sentido económico, quizás en un sentido sentimental, ¿qué será? Y dentro de un par de años, dentro de una década, ¿dónde te miras? ¿Tú crees que si no hubiera sido por esas personas que alzaron su voz, por esas personas que dieron a entender esa injusticia que se estaba viviendo en ese entonces, qué hubiera sido de nosotros si esas personas no lo hubieran hecho así? Ahora tú, ¿qué has hecho para ejercer tus derechos? ¿Qué has hecho para cambiar el mundo? Es cierto, siempre, siempre, siempre nos andamos quejando. Que mal sueldo, que mi vecino, que los malos gobernantes, qué sé yo. Es cierto, nos quejamos. ¿Y qué has hecho tú en tu persona para cambiarlo? Muchas de las veces, sí, quizás con esa impotencia nos limitamos, pero el miedo es el peor enemigo que puedes tener. ¿Por qué? Porque te estanca, porque te limita, porque no te hace que tu voz se escuche. Pero cuando haces que esa voz se escuche, verás que muchas cosas grandes y maravillosas pueden pasar. Ahora, ¿sabes? En 10 años, en cierto tiempo, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? Hay que pensarlo así. Nadie sabe, es cierto, nadie sabe el futuro, pero lo que sí te puedo decir, que respetando y ejerciendo nuestros derechos, vamos a llegar muy lejos. Gracias.